El Partido Acción Nacional se funda en 1939 en función de un doble repliegue estratégico. En primer lugar, hay un repliegue contra la radicalización anticatólica y anticlerical de cuño masónico del grupo de Plutarco Elías Calles, por cuya ley del 25 del 26, la ley Calles, se activa la Guerra Cristera, uno de los capítulos más importantes de la Revolución Mexicana. El segundo repliegue estratégico es otra radicalización ya en el seno de la Revolución Mexicana, que es la radicalización del cardenismo, que se remata con la expropiación petrolera y se consolida el régimen nacionalista revolucionario socialista para muchos. En función de este doble repliegue, en el 39 el Partido Acción Nacional se organiza como instituto político y le lleva 61 años llegar a la presidencia de la República y le lleva 12 años perderla. En 2000 llega a la presidencia con Vicente Fox y en estas elecciones de 2012 se van al tercer lugar en la elección presidencial. En la hora que sigue haremos un análisis de este interesantísimo material histórico, independientemente de que se esté o no de acuerdo con este partido. El material que ofrece es de gran interés, es una de las grandes formaciones ideológico-políticas del siglo XX mexicano, y en la hora siguiente pues trataremos de analizar claves y razones que explican esta trayectoria para tratar de responder a una disyuntiva que nos pone de un lado la hipótesis según la cual esta derrota es una derrota electoral más dentro de un sistema democrático normalizado, o la hipótesis a la luz de la cual estamos ante una debacle histórica de magnitudes mayores. No se vayan, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en YouTube, en el canal Nódulo TV. Y bueno, pues en televisión abierta y en el canal de Capital 21. También les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com. Bueno, Acción Nacional, derrota electoral o debacle histórica será el tema, un poco la pregunta que preside esta tertulia, para la cual tengo el gusto de saludar al doctor Víctor Alarcón. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Ismael? Gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí. El doctor Víctor Alarcón es profesor investigador en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, tiene una dilatadísima trayectoria en la investigación politológica, sociológica, en áreas electorales y con asesorías en distintas instituciones nacionales e internacionales, y también participación en foros académicos nacionales e internacionales. También tengo el gusto de saludar a mi querido colega Rafael Morales. ¿Qué tal, Rafael? Ismael, gracias nuevamente. Profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y dirige el Centro de Estudios de Partidos Políticos y Procesos Electorales. Eso es. Bueno, pues traigo dos, les recuerdo, por cierto, el doctor Alarcón acaba de publicar precisamente por parte del Instituto Electoral del Estado de México, Elecciones y Partidos en el Espacio Transnacional Europeo, 1979-2014, recién salido de imprenta. Y bueno, yo les traigo, simplemente para entrar ya en materia, dos libros fundamentales. El primero, seguramente que hay más investigaciones, pero el primero es el clásico de Soledad Loaesa, El Partido Acción Nacional, La Larga Marcha, 1939-1994, Oposición Leal y Partido de Protestas. Ese es un clásico para entender qué es el Partido Acción Nacional. Tengo otro también de gran interés, que son las memorias póstumas, digamos, de don Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Él fue un militante de pies a cabeza del PAN y después rompe con Partido Acción Nacional. El Foro Doctrinario. Del Foro Doctrinario. 90-91. Este es un libro publicado una vez que muere don Jorge Eugenio, que se llama La Mancha Azul, del PAN al Neopan y al PRIOPAN, con prólogo de Bernardo Batis. En Plaza de Armas comentamos con el maestro Batis este libro en su momento. También les traigo, nada más para referencia, un texto que es fundamental, que son los 4 tomos de las entrevistas históricas que hacen James Wilkie y Edna Monzón Wilkie, el matrimonio Wilkie, frente a la Revolución Mexicana. La UAM precisamente reedita estos 4 tomos, que son entrevistas que hacen ahora les digo, son ideólogos, intelectuales, ideólogos, líderes políticos y candidatos
y candidatos y presidente, distintos tomos. Y en el tomo 2, que es el que traigo, está la entrevista con Manuel Gómez Morín de 1964, simplemente para ponerlo aquí como referencia. Ya les digo, este partido es sin duda uno de los más importantes de la historia del siglo XX mexicano, junto con el Partido Comunista, que es el primero, que nace en el 19, el de la Revolución Mexicana, que nace en el 29, y el del 39, que es Partido de Acción Nacional. En realidad esos son los tres grandes formaciones, ¿verdad?, que vertebran de alguna manera la dialéctica política del siglo XX. Aquí la singularidad del PAN es, como ya digo, 60 años, 61 para llegar a la presidencia y 12 para salir de la presidencia, con una candidata que se va al tercer lugar. Soledad Loaiza señala que era un partido de oposición leal. Mi primer comentario sería que en realidad ha sido siempre una oposición leal, pero quizá por vía miserable, porque no lograron mantener el poder político, pero lograron llevar adelante su agenda ideológica, porque precisamente en función del primer repliegue, que fue la Guerra Cristera, el enfrentamiento a muerte con el Estado, con el régimen salinista se reconstruyen las relaciones con la Iglesia, y por otro lado la agenda económica neoliberal de alguna manera también se lleva adelante, se desactiva el nacionalismo revolucionario, pero de mano del priismo neoliberal, de tal suerte que el PAN llega, me parece desde mi punto de vista, llega al poder cuando ya la reorganización del régimen político ya estaba dada, llega al poder y en 2 sexenios se va y lo dejan. Y salen en una foto hace poco ahí todos sonriendo en la... Bueno, tenían que sonreír, ¿verdad? También. Pero bueno, en fin, es un poco simbólica, dicho con todos los respetos, estamos tratando de hacer un análisis objetivo de lo que pasa. En todo caso, adelante Rafael, Víctor, con sus comentarios. Bueno, mira, yo te diría lo siguiente, o sea, el PAN no podemos verlo como una realidad homogénea, nunca lo ha sido. O sea, el partido te ha tenido corrientes, subcorrientes, interacciones, disputas al interior del partido y siempre ha sido, incluso desde su matriz fundacional, tanto por lo destacado por la doctora Loaiza, que el trabajo que tú has señalado, pero otros colegas como Francisco Reveles, Víctor Reynoso, entre los muchos colegas que estamos en el bajo mundo de la panología, es decir, los que estudiamos desde hace muchos años al Partido de Acción Nacional de manera científica, de manera académica, siempre hemos encontrado precisamente esta disyuntiva que ha sido consenso, digamos, o por lo menos parte del consenso académico, de esta matriz dual que siempre ha alimentado al PAN. Por un lado, la vertiente liberal, encarnada por don Manuel Gómez Morín, y por el otro, la vertiente católico-conservadora, que es la que encarna don Efraín González Luna, que son los dos brazos fundacionales, uno situado en la Ciudad de México, otro en el espacio rural del interior de la República, y entonces estas dos grandes vertientes algunas veces se han juntado precisamente con las versiones más todavía, digamos, más derechistas, que por ejemplo la sinarquista, el Partido Fuerza Popular, el Partido Demócrata Mexicano, hoy el Yunque, que hoy sería una valoración, digamos, de lo que compone a esta versión católico-conservadora hoy en día al interior del PAN, y por el otro lado la versión, digamos, más académica. Recordemos que buena parte de los fundadores del Partido de Acción Nacional, mucha gente se le olvida eso, el Partido de Acción Nacional tuvo una fuerte vertiente de fundación pública, es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, es un partido de orden público, es de orden civilista, recupera la agenda maderista de un desarrollo moral, de cultura política a través de la construcción de la democracia y de los ciudadanos, es decir, esa otra vertiente de individualista, más centrada en la adquisición de derechos políticos, en la emancipación del municipio, en la ruptura del corporativismo, en la ruptura del clientelismo, hay que decirlo así también, una cuestión que históricamente a la izquierda mexicana, incluso hoy en el gobierno, le ha costado mucho trabajo desembarazarse de toda esa tradición, digamos, que entró por la puerta trasera del discurso de la Revolución Mexicana, y en ese sentido creo que también es uno de los elementos muy importantes para también ver que hasta la fecha en el PAN precisamente coexiste la posición que siempre ha tratado de alejarse y de mantener los principios de no colaboración con el PRI, es decir, mientras que por el otro lado existe la corriente pragmática, esta de la que tú mencionabas, que critica a Eugenio Ortiz Gallegos en el texto de La Mancha Azul, que considera que en los últimos 20 o 25 años el PAN fue un partido que
desvió de sus principios fundacionales, que precisamente rompe con esta tradición de oposición leal, es decir, en el sentido de ser oposición a las instituciones, y de alguna manera asumir que la llegada al poder pues no es nada más por el poder mismo, sino está en función de construir un modelo democrático en donde los ciudadanos efectivamente tengan la mayor cantidad de espacios, la mayor cantidad de elementos específicos para su crecimiento y desarrollo. De hecho, la corriente del foro doctrinario en el 90-91 con Jesús González Esmalde, Bernardo Batis, Eugenio Ruiz Gallegos, entre muchos otros. Mauro González Luna. Mauro González Luna, que muchos de ellos pasaron a formar parte del PRD fundamentalmente. Digamos, recuperaron siempre la posición, digamos, del argumento, incluso un argumento que también utilizó en su momento tanto José Ángel Conchello o Carlos Castillo Peraza, de recuperar una frase histórica de don Manuel. Es decir, don Manuel, incluso, no sé si ven, me estoy tratando de acordar si viene en esta entrevista con Edna Monzón y James Wilkie, don Manuel decía que el Partido Acción Nacional tenía un fin por sí mismo, es decir, no llegar al poder, sino permitir que los ciudadanos llegaran al poder. Es decir, el Partido Acción Nacional era un medio, un instrumento para la ciudadanización y la mejoría de la cultura política de la gente, y que incluso si con el hecho mismo de llegar al poder hubiera la necesidad de desaparecer al partido, con eso era más que suficiente para cumplir con la misión histórica que este partido político se había marcado entre sus inicios. Yo creo que ahí, en muchos sentidos, me parece que esa beta liberal, que hoy incluso defienden actores como Germán Martínez, Javier Corral, y algunos otros que están dentro de este debate que incluso se está volviendo a reactivar en el momento presente dentro de cuál es el rumbo futuro del PAN, me parece a mí que marcan en mucho las coordenadas de lo que sigue siendo incluso la actitud dubitativa que vemos hoy en día del propio presidente Gustavo Madero, de decir vamos no a la anulación de la elección presidencial en este momento en el 2012, pero sí vamos a intentar la convergencia o retomar las alianzas programáticas con la oposición perredista en el ámbito federal para tratar supuestamente de evitar el avance de la cultura perista. Entonces, como puedes ver, pues mucho de este tamiz histórico que he tratado de sintetizar en estos pocos minutos, pues te dan un poco la idea de la condición bifronte que tiene en su discurso y en su práctica Acción Nacional a lo largo del tiempo. Rafael, un primer Sí, bueno, yo agregaría lo que el doctor Alarcón ha comentado de manera muy acertada, que para definirlo en 3 pinceladas, Acción Nacional es un partido de derecha civilista, laico y además con un fuerte carácter nacional o nacionalista. Digamos que estos fueron los 3 vertientes que definieron Acción Nacional durante el siglo XX y en buena medida, como un agente de organización o de modernización, se puede ver en el Estado mexicano la impronta del propio Partido de Acción Nacional, es decir, mantener esas posiciones bajo un esquema autoritario, bajo un esquema de pluralismo limitado. Seguramente para Acción Nacional no fue nada fácil. Sin embargo, yo no creo que los principios se hayan traicionado o que Acción Nacional se haya desviado de este primer perfil con el que operó, digamos, durante todo el siglo XX. Yo creo que como organización política fue encontrando otros objetivos y otras metas que lo obligaron precisamente a llevar a cabo reformas organizativas internas importantes para convertirlo en una maquinaria electoral. Yo creo sin lugar a dudas que así como el PAN ayudó a la conformación del Estado mexicano en el siglo XX, creo que también contribuyó mucho a su transición hacia el siglo XXI y en buena medida también al desmantelamiento de las viejas estructuras corporativo-autoritarias que tanto distinguieron al país durante las últimas 3 o 4 décadas. Así que Acción Nacional yo creo que ha venido acompañando la construcción del Estado, pero también impulsó la propia modernización del sistema político mexicano y en esa medida creo que tuvo que pagar una serie de costos, entre ellos la de convertirse en una maquinaria electoral como estaba planteando y en esa medida pues enfrentar precisamente las presiones de un aparato político que requiere tener la posibilidad de absorber distintos intereses y tratar de mantener un equilibrio inestable para precisamente o dar cabida a los ciudadanos o dar cabida a los empresarios o mantener a los grupos dominantes en el poder. A ver, yo veo ahí contradicciones. A mí me parece que Acción Nacional quedó... Es que esto había que analizarlo con más detenimiento. Me parece que hay como un idealismo histórico en los postulados de Acción Nacional que conducen hacia la idea de la ciudadanía política en un sentido formal,
centrado sobre todo en la idea del individuo como el fundamento de la ciudadanía y el ciudadano participando en política libremente. Pero a mí me parece que lo que se observa es que tanto en los inicios de Acción Nacional como sobre todo cuando está en el poder ya, quedó en realidad desbordado por unas estructuras políticas que solo desde ciertas coordenadas politológicas se consideran como desviaciones o corrupciones de un sistema ideal político que es el que no existe. Ese sería mi comentario. Es decir, a veces pienso que o bien los liberales o bien los panistas piensan que la política es ciudadanos en aulas discutiendo programas políticos y no grupos de poder, masas politizadas y ideologizadas haciendo política. Entonces, decir que el PAN hoy ha sido un instrumento que construye que ha empujado al país hacia la democracia me parece ser demasiado cándido con Acción Nacional. A mí me parece, bueno, yo te diría un matiz, o sea, mira. Nada más para acabar, porque ¿cómo se explica que en 12 años pierden el poder con un expresidente apoyando al PRI? Eso es miseria histórica, me parece. Bueno, digamos, ahora sí que partiendo un poco también de la posición de Rafael, o sea, mi valoración es un tanto distinta. Es decir, yo diría que el problema con Partido Acción Nacional comienza en 1996. Es decir, este modelo ideal que bien genera una tensión permanente en Acción Nacional, o sea, hay que verlo, insisto, en esta condición bifronte. Es decir, el PAN se tiene que entender como un partido que va colocándose o se va acomodando, primero por un lado por el pragmatismo de seguir teniendo una influencia creciente que empieza a obtener a partir del 88, primero con el problema digamos, del no reconocimiento potencial al triunfo nunca demostrado, digamos, del ingeniero Cárdenas, y esa es la base de la ruptura del foro doctrinario, sí. 90-91. El pragmatismo del PAN, entonces en ese sentido, como dice bien Rafael, tiene la línea de construir la maquinaria electoral en función de qué, de que precisamente las presiones que hace el PAN para obtener la legitimación o darle el aval de legitimación a Carlos Salinas, algo que es muy parecido ahora a lo que vamos a empezar a escuchar del discurso del PAN con respecto a Peña Nieto, es decir, se legitimará a Peña Nieto con el ejercicio, o sea, casi ustedes pueden ver la repetición del discurso del 88. Bueno, pero eso le dio una serie de privilegios prácticos al PAN, que lo convierte en la maquinaria electoral que bien dice Rafael. Es decir, ahora, que eso choca con el idealismo. Por eso insisto que, como yo lo mencionaba en mi intervención anterior, pues por eso el PAN no es un partido de consenso, o sea, de una línea homogénea. Ahora, ¿por qué insisto en el 96? En el 96 Felipe Calderón compite contra Ernesto Rufo por la presidencia del partido y precisamente Felipe Calderón logra instrumentar como base de su propuesta política el rediseño estructural del PAN. Es decir, eso que permitió que el PAN pudiera consolidar sus triunfos electorales por un lado y pudiera también empezar a tener un aprendizaje legislativo como nunca lo había tenido antes. Es decir, no solamente es a dar un aval en un cheque en blanco, sino es una gobernabilidad que se va logrando obtener también con aprobaciones muy importantes de cierto tipo de reformas que pueden ser o no, se les puede etiquetar o no neoliberales o lo que sea, pero que sí van conformando una coincidencia de agenda y la reorientación o un reequilibrio del polo de poder donde se van generando estos consensos para el ajuste estructural, para la creación de cierto tipo de instituciones, para la reforma electoral, para la reforma judicial, o sea, decir, el sexenio de Zedillo, como todos sabemos, que da el preámbulo hacia la posibilidad de que el PAN se haga del poder en el año 2000. Ahora, ¿qué pasa en el año 2000? El problema del diseño, como también lo señalaba Rafael, es que por un lado está una agenda efectivamente de reformas, de proyectos, pero al mismo tiempo está el problema de la burocratización del partido, es decir, y de la presidencialización del partido. Entonces tenemos un problema, insisto, en dos vías. Por un lado se impulsa una agenda de reformas, o sea, no podemos negar que en el sexenio del PAN se creó el IFAI, se consolidó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Se avanzó en materia de transparencia, o sea, todas esas son instituciones que desde luego también se tuvieron que consensar, se tuvieron que pactar con otras fuerzas políticas. Es decir, por un lado, entonces esta dicotomía que tenemos, efectivamente marca que hay un PAN que construye instituciones, eso no se puede negar, pero por el otro lado,
una cosa es construir el cascarón y otra cosa es ver que los procedimientos, la eficacia, los resultados, pues tengan un impacto real hacia la ciudadanía. Ahí está donde está la contradicción y el déficit del PAN, que su burocratización, su presidencialización, no le da un suficiente espacio precisamente para que ese aval, que a lo mejor raquíticamente le permitió obtener una ratificación del mandato popular en condiciones muy precarias en el 2006, hoy efectivamente pues es una mina agotado, por llamarlo de alguna manera, y que esto es lo que también ya nos empieza a dar una explicación del por qué el desfonde, por qué el agotamiento, por qué incluso la insatisfacción o la molestia que existe hoy en día en la militancia de base panista por un partido que precisamente se perdió en el camino, justamente digamos más allá de del diseño escenográfico, que insisto, de todos modos puede ser la parte del balance positivo que tenemos que poner sobre la mesa, pero que no es suficiente con una congruencia, con una práctica y con un ejemplo de ciudadanía política que sus propios líderes debieron haber puesto en mucho más en práctica. En todo caso, el problema de la burocratización lo encara cualquier partido político, ¿no? Eso habría que decirlo también, ¿no? En realidad toda institución, toda organización genera su burocracia y hay un problema fundamental, ¿no? Pero estos problemas en el PAN se volvieron, yo creo, más acusados en la medida en que este partido le llegó, digamos, de pronto la llegada al poder. Rafa, déjame hacer un corte y nos quedamos con esto. Vamos a hacer un corte. Estamos analizando la trayectoria histórica del Partido Acción Nacional en virtud de que perdió la presidencia en 2012. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el profesor Víctor Alarcón de la UAM Iztapalapa, Departamento de Sociología, y el profesor Rafael Morales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos quedamos con el comentario de Rafael hablando de el problema, el fantasma de la burocratización que todo partido, toda institución encara, que realmente cuando alguien se queja, en realidad está hablando ahora sí que de un trámite de la vida de un partido, ¿verdad? Todo el mundo pasa por eso, ¿no? Yo recuerdo muy bien que Carlos Castillo Peraza había hecho el planteamiento en su momento, por allá en los años 90. Su preocupación estaba bien fundada. Él pensaba que Acción Nacional no tendría por qué convertirse, digamos, en una agencia, digamos, de puestos públicos. Y bueno, la preocupación quedaba, digamos, en el sentido de que los intereses dentro de la burocracia empezaran a echar raíz y entonces el partido pudiera ser secuestrado precisamente por estas posiciones burocráticas. Ahora, digamos, como una extensión, estaba también el problema de que el PAN empezaba a ganar cada vez más puestos, sobre todo en ayuntamientos, diputaciones locales. A partir de... sí, a partir de los 90, más o menos, creo que es Víctor no me dejará mentir, creo que es la época donde Acción Nacional obtuvo el mayor caudal de votos de las primeras grandes gubernaturas que se llevó, y cuando se acuña la famosa frase de ganar el poder sin perder el partido. ¿A qué se refería Carlos Castillo Peraza y Felipe Calderón en ese sentido? A que muchas veces cuando se ganaban los puestos públicos, cuando se ganaban espacios en los órganos de representación, los cuadros de donde echaba mano Acción Nacional para llenar esos puestos, pues eran los órganos del partido. Entonces los órganos se quedaban, digamos, vacíos, la gente se desplazaba hacia los órganos de gobierno y entonces el partido tenía otra vez que volver a crear estos cuadros, otra vez a tener que volver a invertir muchísimo tiempo y recursos para generar las estructuras que estuvieran al frente de los comités municipales, de los comités estatales. Entonces, creo que esto es una cosa que se empezó a perfilar desde la década de los 90 y en la medida en que Acción Nacional fue abarcando, digamos, más posiciones, consolidando su fuerza en las regiones, en la Cámara de Diputados, pues este problema desde luego se volvió mucho más fuerte. Yo nada más dejaría aquí mi comentario aludiendo a la importante reforma organizativa que se lleva a cabo en el 2001, una reforma interna que tiene precisamente como fin ajustar al Partido Acción Nacional a su nueva condición de partido gobernante y inclusive como partido de carácter presidencial. Es decir, ya se reconoce en sus estatutos la posibilidad de que el presidente forme parte de la como miembro permanente del Consejo Político Nacional. Se van dando todos estos ajustes de manera de que se va proyectando el partido como una organización de carácter mucho más profesional.
Pero desde luego estos son problemas que Acción Nacional va empezando a presentar en la medida en que el poder cada vez está más cerca de su organización. Y esto es algo que yo creo todavía Acción Nacional no termina por resolver, entre otras cosas, por ejemplo, la relación partido-gobierno, la relación del partido con sus funcionarios. Y con lo de la candidatura, porque es lo que les iba a preguntar, que una singularidad de estos 2 sexenios de Acción Nacional es que, a diferencia del esquema que logró articular el PRI de manera aceitada, era que el presidente de turno prácticamente designaba, había un consenso simbólico que también, no nada más era simbólico, era real, ¿verdad?, de los sectores del partido, apoyaban o arropaban al candidato del PRI elegido por el presidente. Ni en 2006 ni en 2012 el presidente de turno logra hacer que su candidato quede como candidato a la presidencia. Vicente Fox no logra hacer que avance la candidatura de Santiago Creel, gana Felipe Calderón, y Felipe Calderón a su vez en 2012 no logra hacer avanzar a su candidato, que era Ernesto Cordero, y queda Josefina Vázquez Mota. Un poco parte de este aprendizaje que está ahí, ¿no? Yo te diría que hay otro eje más importante con la expresión ganar el poder sin perder el partido. Y esto nos lleva a este otro problema que tú bien detectas, Ismael. La frase está dirigida en un contexto donde Felipe Calderón encarna al sector tradicional del partido contra los neopanistas, es decir, contra el sector empresarial. Entonces, la frase no solamente está en función de la burocratización del partido, sino contra los advenedizos que vienen a transformar o a destruir la tradición panista, es decir, los empresarios como Vicente Fox. Es decir, desde ese entonces está planteada la diferencia entre Felipe Calderón y Vicente Fox, que por eso es muy importante resaltar el año 96. Y lo que pasó hoy, ¿no? Y lo que pasa hoy. Ahora, es decir, es un problema que, insisto, está presente, es decir, este otro eje de disputa, que no solamente es entre conservadores o liberales, sino es también entre panistas de bases generacionales distintas. Entonces esto crea redes de poder y valores también que están imbuidos sobre la manera en que precisamente uno se entiende en el famoso solidarismo, es decir, el solidarismo económico contra el neoliberalismo económico. Es decir, ese también es otro importante eje de coordenada con que podemos armar la cuadrícula panista. Entonces, esto lleva precisamente, como bien decía Rafael, a la reforma del 2001, pero también nos lleva a la contrarreforma del 2004. Estatutaria, estamos hablando. Estatutaria. ¿Por qué? Porque precisamente la pelea es que Felipe Calderón da un fight back, por llamarlo así, que precisamente son los preámbulos para tratar de imponerse o mantener el modelo de convención de delegados contra los modelos populistas, contra el neopopulismo de derecha que impulsa Vicente Fox, que hay que hacer basar la militancia en las bases, es decir, las votaciones abiertas, o sea, para tratar de destruir el burocratismo clásico que venía, digamos, con la estructura tradicional. Entonces, en ese sentido, la reforma del 2004, ¿qué es lo que establece 2004-2005? Primero vamos a pedir mayor antecedentes de militancia para poder adquirir un puesto de elección popular. Esto ha sido también un elemento que ha peleado, y después hubo una nueva contrarreforma un poquito después en ese sentido, pero en 2004-2005 fue una pelea muy importante precisamente porque eso fue definiendo las reglas en donde Felipe Calderón logró que precisamente contra la expectativa de Vicente Fox de que la elección fuera abierta a toda la ciudadanía, Felipe Calderón logra primero desmontar, digamos, la aspiración foxista y logra preservar, como ha sido hasta ahora. Paradójicamente, el propio presidente Calderón no aprendió de su propia estrategia de que estas votaciones a ras de militancia pues dan una conformación, un rostro muy distinto y un control y de gestión de alianzas que precisamente él mismo no aplicó en su decisión del 2006 para apoyar a Ernesto Cordero, y precisamente es por ahí, en esa militancia de base que siempre se ha considerado en los últimos años excluida, no panista, no imbuida con la idea de que el PAN es el que está en el gobierno, sino que se preservó al PRI en el sector de seguridad, se preservó al PRI en el sector económico, se preservó al PRI en varios aparatos financieros estratégicos, y esa coexistencia, ese no salto final hacia la democracia, es decir, eso fue un vaivén que también el propio Calderón experimentó en su sexenio, es decir, en un primer momento reconociendo la gobernabilidad con Manlio Fabio Beltrones e incluso con parte del PRD, con la corriente Nueva Izquierda, y después yéndose más hacia la idea de una segunda parte de su sexenio, confrontándose abiertamente con el PRI, yendo a más alianzas con el PRD en 2010, sobre todo en las gobernaturas, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, y en este caso entonces esta situación de ruptura
tensiones que el propio Calderón fue creando, pues también fue generando esa confrontación más directa con el foxismo, con el sector de Diego Fernández Ceballos, entre muchos otros, y ahí fue un poco esta parte de tensión de que cuando se quiere volver a regresar al mismo procedimiento de selección de candidatos, Calderón paradójicamente escoge la vía foxista de poner o tratar de imponer verticalmente a su candidato. Entonces, estos elementos estructurales, como bien lo dijo Rafael, nos van dando una idea de que el PAN precisamente se fue desfondando tanto en sus reglas como en sus prácticas, y esto es precisamente ahora el retacerío, por llamarlo así, de cristal de daño que se está empezando a reacomodar en este momento. Sí, porque habrá que señalar que, como debe saberse, la dialéctica política no se agota en el mapa electoral, en el mapa partidista, además de que los partidos tampoco son unidades cerradas y armónicas, sino que están también internamente partidas, dicho metafóricamente. Y a este respecto les quería preguntar, ¿qué opinan de lo siguiente? Una década fundamental en el siglo XX mexicano fue sin duda la de los 40, en virtud de que se organiza el Partido de Acción Nacional, pero también se organizan las universidades, esto lo hemos tratado en otros programas, las universidades privadas como formadoras de cuadros dirigentes, etcétera. En el 43 y en el 46, ya no me acuerdo cuál fue primero o cuál después. El ITAM y el TEC de Monterrey. Exactamente. El TEC de Monterrey y el ITAM se fundan 43 o 46 o al revés. No sé si conozcas el libro de Sara Bab, Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. No dejo de señalar ese libro porque es clarificador, como las entrevistas de Wilkie, para explicar cómo esta Sara Bab analiza la historia del ITAM y la historia de la Facultad de Economía de la UNAM. Y entonces ahí te muestra cómo, les quiero hacer este planteamiento para ver cómo este plano atraviesa la dialéctica interna de Acción Nacional, por lo siguiente. Yo te sumaría nada más otro título que es muy interesante, Las guerras burocráticas, abogados contra economistas. ¿Ese de quién? Este es de la editorial Miguel Ángel Porrúa, pero lamentablemente ahorita no se me viene a la mente el pero autor. habla sobre el PAN o sobre el país. Habla sobre cómo incluso dentro del propio modelo que se está dando en los años 40 en plena industrialización, las diferencias entre los abogados y los economistas en el seno del PRI y en el seno mismo del propio PAN, o de la clase política en general, son los que están marcando el derrotero, es decir, la revolución debe seguir por el camino tradicional de lo marcado precisamente por el cardenismo, la revolución social, o ahora es la revolución industrial, ¿no? Es decir, la revolución de la modernización y de la estandarización, o incluso de la modernización entendida como entrar, digamos, a la democracia liberal o a la estandarización finalmente de las instituciones. Entonces, esos diferendos entre la izquierda y derecha académica se reflejan no solamente en el ITAM o en el TEC, sino en la propia UNAM. Recordemos que incluso en los años 40, la UNAM, precisamente como mencionaba en el aspecto fundacional del PAN, está controlada por grupos más caracterizados por ser de la derecha liberal. Es decir, rectores como Brito Fouché, digamos, entre muchos otros. Gómez Morín mismo viene de la universidad. Gómez Morín en los años 30, pero está en la etapa donde todavía no se había recuperado la autonomía. Recordemos que la autonomía finalmente se consolida en el 46 con todo este nuevo estatus, que de hecho hoy estamos en estas fechas conmemorando la recuperación del nombre oficial de Universidad Nacional Autónoma de México, cuando está todo el periodo, curiosamente, después del movimiento vasconcelista del 29, donde la universidad estuvo desligada del Estado mexicano hasta la reconversión, ¿no?, con Ávila Camacho. Con Ávila Camacho, que es el que vuelve a hacer el pacto precisamente y se consolida después con Miguel Alemán, con todo el proyecto de esa universitaria, en donde la universidad durante todo ese tiempo sobrevivió sin subsidio público, salvo lo que le había dado con el pacto de separación el presidente Ortiz Rubio. Todos estos años la universidad sobrevivió con las puras cuotas de sus estudiantes y con el trabajo voluntario de sus maestros. Entonces eso también es una cuestión muy importante que en la historia, esto lo ha documentado muy bien los libros de María Teresa Gómez Montt, que ha sido la que ha estudiado la trayectoria de Gómez Morín en sus años de rector de la UNAM y posteriores, y yo creo que esos son también elementos por eso muy interesantes de cómo la conceptualización de los líderes históricos del PAN pues precisamente también han tenido una posición de crítica y de distancia con la idea del estatismo o de la fundamentación casi diríamos imprescindible de que el Estado debe estar presente en todo. Entonces, de hecho, esa es una de las partes críticas interesantes, fundamentales, de cómo entender la concepción o el mundo de vida de los panistas. Pero ahí, a ver, yo creo que ahí hay un punto clave. Yo creo que hubo un consenso desarrollista a partir del cual todas las élites políticas estuvieron de acuerdo en lo siguiente: en la industrialización acelerada del país
y en dejar atrás, digamos, esta idea de un México bucólico, ¿no? Agrario, etcétera. Yo creo que... Bueno, Enríquez Guzmán no diría lo mismo. El general Enríquez Guzmán y el Frente de Partidos del Pueblo Mexicano justamente fue la rescisión del cardenismo que se enfrenta en el 52. No, bueno, desde luego, y entonces, había otras corrientes más radicales, inclusive como... Pero no hubo tan fácilmente ese consenso. Pero claro, es que, a ver... Pero en los hechos yo creo que Acción Nacional estaba interesado en claro, lo general, en mantener ese esquema, y había un consenso en lo general de que el país tenía que avanzar aceleradamente hacia ese pero los esquema. panistas, curiosamente, Claro. los panistas hecho, venían más claro, ese consenso, no tanto de los propios priistas, paradójicamente. Es que de hecho lo que señala Bab en el libro es que en realidad la Facultad de Economía de la UNAM se forma en realidad en el consenso keynesiano, eran keynesianos. La ruptura o la radicalización viene después del 68, que es cuando se ponen a leer tomo 1, 2, 3, ¿verdad? Y añadidos del Capital, y entonces la UNAM se radicaliza en los 60, 70, se radicaliza la UNAM y colapsa la economía como una disciplina formadora de cuadros, y ahí es donde el ITAM se convierte en el que... bueno, la UAM la crean como válvula de escape y el CIDE como válvula de escape para la izquierda, pero el ITAM se posiciona como, yo voy a formar los cuadros que van a dirigir el país. Claro, pero porque se rompió el consenso. O sea, claro, viene el consenso, es decir, no pero ya estamos hablando de los años finales de los años 70, 80, pero lo que es muy interesante es ver cómo el PAN entra, en todo caso, como bien identifica Rafa, yo más bien situaría que el PAN entra en esta suerte de hibernación, digamos, testimonial, solamente hasta los años 70, es decir, efectivamente. Es decir, durante todo este lapso, salvo su participación en el proceso de la reforma electoral de 64, es decir, salvo ese proceso y la actuación un poco dubitativa del PAN en el 68, el resto del tiempo el PAN fue un partido, digamos, testimonial. Es esto de la oposición leal un poco. Fue la oposición leal, digamos que en un momento dado, a sabiendas de que se iba a perder, de todos modos se iba, como diciendo, a la pelea de box con dos manos, o con un pie atado y una mano detrás, ¿no? Y me parece a mí que un poco esa actitud es la que a mí me parece que por la puerta trasera y no de manera honrosa, es la que empiezo a observar en una actitud como la de Gustavo Madero hoy en día, que nos dice, bueno, pues sí, perdimos, pero pues vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, pese a que el sistema no es perfecto, pues tenemos que aceptar que así es el sistema, como pasó en el 88. O sea, a veces esas actitudes dentro del propio panismo no han honrado mucho la palabra y la obra y la práctica de los propios panistas fundadores. La ruptura fundamental fue en todo caso 82 con la nacionalización de la banca, ¿no? Fue cuando me parece que precisamente los empresarios dijeron, bueno, ya, hasta aquí ese pacto histórico, empresarios, régimen priista, hasta aquí. Y ahí es donde está el surgimiento del neopanismo. Y ahí surge el neopanismo. 85 en Chihuahua. Sí, porque la retórica, digamos, redistributivista ya no tenía ningún efecto en la realidad. Así es. Y yo creo que las clases medias habrían sido las más afectadas tanto en lo político como en lo económico. De manera que Acción Nacional pues tenía frente a sí un esquema muy generoso, digamos, de un nuevo sector social que iba a ver con buenos ojos su crecimiento y un espacio donde poder, digamos, procesar esas demandas en contra de un régimen que a todas luces pues, se había agotado, ¿no? ¿Qué análisis harían ustedes ahora en función de estos 12 años que tiene el gobierno, al margen ya de sus dinámicas internas y sus disputas ideológicas, a Acción Nacional como una matriz de poder político estatal? Es decir, como un grupo de cuadros que toman posiciones de dirección política y que enfrentan, para decirlo de alguna manera, o le plantan cara a los factores reales de poder, que son los que organizan en una trabazón determinada lo que es todo Estado. ¿Cómo hacer ese análisis? Tanto más, sobre todo, por ejemplo, con Calderón, que activó este enfrentamiento con los cárteles de narcotráfico, que pues se le salió de las manos, pero bueno, en fin, cualquier régimen pues pudo haber también tomado esa decisión, etcétera. ¿Cómo hacer ese análisis ya de los panistas contemporáneos como grupo de poder político real? Como grupos de poder, ¿no? Digamos, porque precisamente, como habíamos señalado, o sea, por un lado podríamos ver al sector más conservador como es el Yunque, que está, por ejemplo, cuyas cabezas más ostensibles pues son ahorita el gobernador saliente de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, o como Emilio González Márquez en el estado de Jalisco, que tiene una práctica política
o Alberto Cárdenas en su momento en la época foxista. Y este hombre, digamos, el expresidente del PAN, Espino, ¿no? Bueno, Manuel Espino yo lo ubicaría en otra vertiente, digamos, que se acerca más hacia precisamente a los panistas no empresariales, digamos, como un poco más en la línea de Luis Felipe Bravo, etcétera, digamos, en ese cuadrante. Otro cuadrante es una corriente muy bien establecida, que es la de los abogados que encabeza Diego Fernández Ceballos, Fernando Gómez Montt, Fauci Handa, digamos que Lozano Gracio. Rafael Preciado era abogado también. Era abogado, línea, pero no digamos, bueno, es que yo no haría los símiles, o sea, digamos, en un momento, digamos, así como había en el viejo PAN los fundadores Estrada Iturbide, Preciado Hernández, pues desde luego esos estarían más en la órbita cercana, o incluso Lujambio, el Lujambio Senior, el padre de Alonso Lujambio, todos ellos estaban en esta órbita de abogados de la UNAM, ¿no? Pero hoy en día, podríamos decir, está este sector que es la Escuela Libre de Derecho como su principal núcleo fundacional, es decir, de donde viene Calderón, viene este sector de abogados muy tradicionales, muy en este sentido, muy conservadores católicos, pero hay este es otro sector de abogados más liberales, es decir, por un lado, ahí podemos encontrar a Germán Martínez, por ejemplo, ¿no? O sea, que es quizá ahora el que mejor representa esta liberalidad de abogados panistas que están en esta vertiente. Víctor, déjame hacer un corte, claro que sí, y nos quedamos con esto. No se vayan, estamos analizando al PAN. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Víctor Alarcón y Rafael Morales sobre formación política histórica que es Acción Nacional, en virtud de que pierden la presidencia en 2012 después de 12 años de haberla tenido y después de 61 que estuvieron en su búsqueda, más o menos de alguna manera primero con perfil bajo, digamos, y después ya de la crisis del 82 de una manera mucho más acusada, hasta que lo lograron en 2000. Nos estabas explicando un poco los grupos de poder interior del PAN, pero luego lo interesante es ver cómo ya en el poder del Estado... ¿Cómo se relaciona con el poder del Estado? Sí, sin duda, o sea, por ejemplo, junto con esto, entonces, como decíamos, está el grupo del Yunque, está el grupo de abogados de la Libre de Derecho, está, digamos, sin duda alguna, pues las familias custodio, es decir, descendientes de los fundadores del PAN. Es decir, la diáspora es muy amplia, es decir, para darnos una idea de los cambios y recambios que han tenido. Las actitudes de colaborar o no con el PRI es un valor, las actitudes sobre el modelo económico es otro valor, nacionalista o globalista, entre muchas otras vertientes. Pero lo que es interesante, como tú bien nos estabas mencionando, es cómo en los últimos tiempos ellos trataron de crear esta coalición de poder apoyándose en empresarios de muy diverso corte, en organizaciones sindicales, como puede ser la maestra del Baster Gordillo, y específicamente cómo eso forzó un cierto nivel de diálogo con el PRI y en algunos casos también un acercamiento con una parte del PRD, como fue la parte de la posición de Nueva Izquierda en su momento, y pues todo este tipo de factores que han venido tratando de generar una vertiente, no solamente de diálogo o de negociación forzada, sí, sino que en un momento dado para intentar sacar las pocas o las muchas reformas que han tratado de pasar y que siguen estando pendientes. Es decir, finalmente el PAN, de lo poco que pudo pasar en materia energética o de materia de pensiones o en materia de seguro social, etcétera, bueno, previsión social, pues, lo tuvo que hacer con el PRI y con una parte de alguna manera del PRD en algún momento. Pero en otras reformas, honestamente, pues hemos visto que tanto el PRD como el PRI se le pararon enfrente, se detuvo la reforma energética, se detuvo la reforma laboral y entonces eso también nos da una idea de que el PAN no tuvo ya los elementos, ni los recursos argumentativos, ni obviamente la capacidad de convocatoria social o la convocatoria con los medios, o sea, la relación con medios de comunicación empezó de ser una terza a una de las más golpeadas e incluso donde los medios de comunicación, como lo sabemos, terminaron mostrando una preferencia abierta por uno de los actores de la contienda actual, como fue Enrique Peña Nieto.
que quizá ahora, digamos, si vemos la presencia o no de otros empresarios jugando del lado de López Obrador, bueno, pues eso muestra que el PAN no pudo retener prácticamente a nadie dentro del espacio empresarial, porque ya no hubo una renovación de la confianza hacia el proyecto del panismo, y eso también es un elemento muy interesante sobre lo que pudiéramos pensar que este proyecto podía o en el cual tendría que estar sustentado. Rafael. Bueno, yo creo que hay un grave problema en la concepción general que tiene Acción Nacional sobre el ejercicio del poder. Yo creo que desde el año 2000, y como lo mencionaba desde aquel entonces Luis Felipe Bravo Mena, Acción Nacional enfrentaba, digamos, una disyuntiva entre adoptar las viejas fórmulas de operación política del PRI, instrumentalización del partido, movilización de recursos vía corporaciones, etcétera, o diseñar de alguna forma una renovación tajante de una nueva praxis política. Yo creo que esa disyuntiva se la plantearon desde el año 2000. Sin embargo, tengo la impresión de que Acción Nacional, por las propias inercias del sistema político, no por ellos como partido, sino por la operación general de todo el sistema político mexicano, empezaron a acariciar la idea de crear, por ejemplo, sus propias organizaciones campesinas. Ahí está el ejemplo de Plantar. Se dieron cuenta poco a poco de que la presencia, la fuerza del presidente en la organización era imposible de detener, y se fueron dando cuenta cómo el propio presidente colonizaba el partido hasta mantener cierto control sobre sus liderazgos. Entonces, creo que Acción Nacional ha sucumbido, digamos, hacia estas viejas prácticas que tanto criticaron del sistema, pero por una razón, por un error de análisis que creo yo que está en el origen. Ese es el asunto, el análisis. De que se cree que se puede gobernar democráticamente. Entonces yo quisiera hacer esta diferenciación. No es lo mismo el origen y el título del poder, es decir, el origen democrático y el título de un gobernante republicano, a el ejercicio del poder, que ese sí no tiene por qué tener un adjetivo. Creo que el ejercicio del poder... Sí, el poder del Estado es el poder del Estado. El poder del Estado no tiene por qué ser un poder democrático. El origen es democrático, pero el ejercicio del poder esa es, es una cosa que no se puede reducir al ámbito democrático porque está desbordado. Y ahí es donde creo que Acción Nacional está todavía atrapado en este momento, entre entender que el ejercicio del poder del Estado no tiene que legitimarse, por ejemplo, en las urnas. Es un ejercicio que se legitima en función de la necesidad política misma. Sacar o no al ejército a las calles, pues no es un asunto que se tenga que someter a votación ni en el Congreso ni en las urnas, es una necesidad del Estado por prevalecer como una entidad política histórica, ¿no? Pero eso me parece, bueno, perdón, pero sí discreparía con la posición, porque, digamos, me recordaste ahorita una película muy clásica de Denzel Washington y Gene Hackman, ¿no? Marea Roja, dos personajes que están en medio de un submarino, en medio de la crisis nuclear, y entonces cuando se quedan sin la comunicación para saber si tienen que lanzar los misiles nucleares contra Rusia, pues el segundo y el primero difieren sobre qué se debe de hacer, y entonces el primero le dice al segundo que le dice no, hay que esperar, el procedimiento dice que hay que esperar para que podamos, el manual de procedimiento para poder mandar el misil nuclear. El primero le dice, mire jovencito, aquí no estamos aquí estamos para defender a la democracia, más no para practicarla. Sí. ¿No? O sea, me parece a mí que ese no debería ser el mensaje de un partido político. Es decir, aquí en todo caso la deficiencia o el problema del PAN es que no mantuvieron toda su mecánica de formación de cuadros. Eso fue lo que abandonaron de manera muy fundamental. O sea, antes de la burocratización del partido, el PAN se caracterizaba por ser uno de los partidos más rigurosos en la capacitación de sus militantes. Es decir, no cualquiera podría sacar el carnet de panista. Es decir, había que pasar exámenes, había que pasar duros cursos de capacitación, y eso en buena medida, claro, no da un suficiente capital humano. Cuando viene el problema de crisis de crecimiento, de masificación, de cambio generacional, entra lo que sí veríamos ahora que ese es el resultado, que ahora tenemos que sacrificar democracia, o tendríamos que sacrificar democracia si es que uno se pusiera en la lógica del que tiene que pensar el rediseño panista, es decir, ¿qué desarmo primero? ¿Las prácticas burocráticas o invierto en ciudadanía, invierto en militancia, pero al costo de saber que efectivamente tenemos que dar varios pasos atrás? Entonces, ese sí es un megadilema del tamaño de una catedral. Sí, ahora, si el pragmatismo me dice que yo debo conservar las posiciones de poder, bueno, pues es evidente que entonces el PAN va a entrar en una larga, desde mi punto de vista, larga etapa de desierto, hasta que vuelva a venir un renovador,
un líder renovador que cohesione, un Cloutier o algo, un Fox o algo, un líder que tenga estas características de suficiente convocatoria social o de un discurso renovador para volver a poner en orden el discurso y tratar de asociarlo con una cierta práctica, para que el efecto imitación, práctica y ejemplo puedan estar otra vez como en cierta sintonía. Mientras tanto, tendríamos que conformarnos con lo que dice bien Rafa, de que pues tenemos entonces que ser pragmáticos, conservar el poder por el poder, y bueno, pues efectivamente, eso es lo que va generando que el PAN, incluso aquí en el DF, esa crisis que se puede identificar, precisamente hace que un partido, cuando no tiene ya capacidad de crecimiento o capacidad de renovación, pues termine en un tercer lugar, incluso le pongas el candidato que le pongas, por muy ciudadana que sea, como fue el caso de la Wallace. Entonces, eso a mí sí me parece que es un elemento de diagnóstico que tenemos que ser muy claros, muy puntuales, y no solamente porque sea el PAN, sino para cualquier partido político, y yo incluyo en eso a la izquierda, de que por qué la izquierda no gana en este país. ¿Por qué? Precisamente porque no invierte en capacitación de militantes. O sea, no todo puede ser al cuarto para las 12. Al cuarto para las 12 nos acordamos que hay que capacitar a compañeros en los representantes de casilla, hay que capacitar a compañeros en los diversos espacios para defender el voto. No todo puede ser al cuarto para las 12. En un partido político hay que ser consistentes en la inversión día a día, aun cuando eso no se refleje en una primera instancia en el resultado electoral. Por eso, justamente, la diferencia del concepto de los líderes panistas, de que esto era una brega de eternidad, donde no se iban a esperar recompensas y donde, como decía al principio, si el partido político, al permitir que el ciudadano ejerciera por sí mismo su capacidad pensante y actuante como ciudadano, con eso era más que suficiente la labor histórica de formación y de construcción cívica que tenía que tener el partido. Yo lo que quería decir era un poco en sintonía con lo que dice Rafael, que yo advertí una incapacidad de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, de elevar su discurso a la escala del poder del Estado, del poder, digámoslo. Y sobre todo me pareció significativo el discurso de cuando, el día de la elección, cuando ella sale y habla a su público. Me pareció, en realidad, dicho con todos los respetos, un discurso totalmente patético, con un nivel retórico de motivación personal. Es decir, no era una mujer que, me parece, ¿verdad?, que estaba, digamos, a la altura de tomar el poder del Estado mexicano y de tomar decisiones fundamentales y además duras o trágicas. Es decir, imposible comparar a Josefina Vázquez Mota con una Golda Meir o con una Benazir Bhutto o con un Indira Gandhi. Margaret Thatcher, aunque sea. O con una Thatcher, si quieres. Es decir, mujeres que saben lo que es el Estado, lo que es el poder del Estado, y si pierdes, no das un discurso ahí un poco con lágrimas, etcétera, motivación, y vamos con la ciudad. Ahí me pareció un desdibujamiento total por lo menos de ella, y bueno, de Fox no se diga, ¿verdad? Él no sabe lo que es la poli, en fin. Pero yo es lo que advertía. Quizá tiene que ver con lo que dices, falta de capacitación, y también un problema con esta idea de la ciudadanización, porque también, pues con todos los respetos, con la candidata para la Ciudad de México, pues yo no sé si pasaba un examen de teoría política 1, ¿verdad? El primer semestre de ciencia política, qué es el Estado, qué es la sociedad civil, qué es un partido político. Y hay un problema, ¿no? Pero yo te diría una cosa muy sencilla, te lo voy a decir en una palabra, o sea, en la política hay que tener convicción. Y si tú eres una gente convencida y con la convicción de que aunque seas de derecha, la cosa es que te la crean. O sea, que tú tengas la autoridad moral, histórica, de trayectoria, para poder pararte a un auditorio y para que no que me digas eso hasta el final de la campaña. Eso me lo debiste haber dicho al principio para saber por dónde me vas a llevar, ¿no? Sí, bueno, es complicado. Y con esto cierras el programa porque ya quedan pocos. Es muy complicado. Así que piénsatelo bien. No, ahorita cerramos. No, bueno, la verdad es que la idea de la formación de cuadros pues es una idea que lleva muchos años en circulación. Yo creo que los partidos han de alguna manera despreciado esta idea, a pesar de las administraciones importantes que reciben por parte del gobierno. Los partidos pues no invierten en capacitación, sus fundaciones realmente pues no llevan a cabo esa tarea, ¿no? Creo que es un asunto, es una tarea yo creo que de los partidos en el mediano plazo, y también las labores, por ejemplo, de educación cívica, que no tienen por qué estar monopolizadas en instituciones, por ejemplo, como los institutos electorales, ¿no? Entonces yo creo que ese también es otro tema de discusión, pero no agota desde luego el gran problema que es la visión o la imagen o la concepción general que tiene el Partido Acción Nacional sobre el ejercicio del poder. Yo creo que ese tema
es un tema que inclusive da para otro par de programas. Y con otros partidos políticos, para ser Claro, ecuánimes, eso, no sí, necesariamente están mejor en otros lados. Sí, no, ese es el reto general del sistema de partidos sistema para de dar partidos. una imagen de credibilidad de que a partir de ellos se puede construir el poder y se puede ejercer y se puede dar origen al poder político de una manera legítima. O sea, ahí es donde precisamente es el déficit de orden general o de lo que llamamos hoy en día la crisis general de los partidos políticos, es decir, que sí se nos han quedado con mecanismos, con situaciones del siglo XX, cuando el ciudadano, independientemente de lo que podamos valorar o no, pues, algunos dirán que puede ser un poco atrevido lo que voy a decir, pero demuestran más su inteligencia tomando el dinero que les dan los partidos y después ellos deciden a quién lo votan. Otros, Sí. no, o sea, digamos, incluso podemos decir que el ciudadano va 2 pasos adelantados de lo que los propios líderes partidarios o los líderes burocráticos piensan que nosotros como ciudadanos somos como menores de edad. En todo caso, lamentablemente, en todo caso, si el pragmatismo de ciertos ciudadanos de aceptar las dádivas construyen así su referencia, bueno, pues sí es algo cuestionable desde el punto de vista moral, pero por el otro lado también debemos asumir que los partidos políticos así son y lamentablemente con esos bueyes hay que arar. Tenemos que irnos, pero yo sé que como son politólogos no van a querer hacer futurología, pero ¿volverá a gobernar este país Acción Nacional? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Sí, puede ser. Si tiene precisamente la capacidad de pasar por el desierto, aprender lo que tuvo que haber aprendido en estos 12 años y como cualquier partido político. O sea, el mismísimo presidente Calderón lo dijo, no siempre se gana y no siempre se pierde. Complicado, yo creo que van a quedarse fuera del poder varios sexenios porque el PRI viene a reestructurar todo el aparato político que dejó hace 12 años. Pues con eso lo dejamos. Les agradezco muchísimo, muy interesante la charla con ustedes. No, al contrario, Ismael. Rafael, muchas gracias. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.